La caída del Imperio Romano por crisis económica. Roma. La eterna ciudad, el corazón de un imperio que se extendió por 3 continentes, desde las arenas del desierto africano hasta las frías tierras de Britania, desde las costas del Mediterráneo hasta el corazón de Asia Menor. Roma dominó el mundo antiguo como ninguna otra civilización antes ni después. Su poder militar, su cultura y sus leyes marcaron el destino de Occidente. Pero detrás de la gloria, detrás de las legiones invencibles y de los emperadores todopoderosos, se escondía un enemigo más peligroso que los bárbaros, más letal que cualquier ejército extranjero. Un enemigo invisible, silencioso, pero implacable: la crisis económica. Esta es la historia de cómo el Imperio Romano, la civilización más poderosa de su tiempo, no cayó solamente por las espadas de los invasores, sino por el colapso de su propia economía. Un viaje que nos mostrará que incluso el más fuerte de los imperios puede derrumbarse, no por una batalla, sino por la fragilidad de sus cimientos económicos. Para entender la caída, primero debemos comprender la grandeza. Roma nació como una pequeña ciudad-estado en el siglo H a.C., pero gracias a su disciplina militar y a su capacidad de organización, se expandió hasta formar un imperio que dominaba más de 5 millones de kilómetros cuadrados. La base de este poder no era solo militar, sino también económica. Roma se sostenía en 3 pilares fundamentales: la agricultura, el comercio y los tributos de las provincias conquistadas. Los campos fértiles de Egipto producían el trigo que alimentaba a millones de ciudadanos. Hispania aportaba metales preciosos, oro y plata. África del Norte ofrecía aceite y cereales. Oriente suministraba especias, sedas y productos de lujo. Todo el Mediterráneo se convirtió en un lago romano, donde las rutas comerciales fluían sin obstáculos, protegidas por la flota imperial. El sistema monetario también era símbolo de estabilidad. El denario de plata, introducido en el siglo III a.C., se convirtió en la moneda más confiable del mundo antiguo. Donde llegaba un denario, llegaba el poder de Roma. Pero mantener este gigantesco engranaje tenía un costo. Cada conquista traía riqueza, sí, pero también nuevas responsabilidades, nuevos gastos y nuevas presiones económicas. Roma había construido un coloso, pero cuanto más grande se hacía, más difícil resultaba sostenerlo. A medida que Roma expandía sus fronteras, el costo de mantenerlas se volvía insoportable. Legiones enteras debían ser estacionadas en rincones lejanos, en Britania, en el Danubio, en Siria, en el norte de África. Decenas de miles de soldados que exigían paga, alimento y armamento. El gasto militar era colosal. Construir murallas para proteger ciudades, fortificaciones en las fronteras y caminos para movilizar tropas requería una inversión gigantesca. El ejército, que en un inicio era la gloria de Roma, terminó por convertirse en una carga insostenible para sus arcas. Pero no era solo el ejército. El pueblo romano exigía espectáculos, comida gratuita y subsidios. El famoso pan y circo mantenía tranquila a la población de Roma, pero significaba otro drenaje de recursos. Pan distribuido a cientos de miles de personas y juegos en el Coliseo que costaban fortunas. Cada emperador buscaba ganar popularidad con fiestas más extravagantes, con obras más grandiosas, con regalos más lujosos. La política del espectáculo mantenía la paz social, pero a cambio debilitaba las finanzas del imperio. Roma parecía invencible desde fuera, pero en su interior estaba gastando más de lo que podía producir. Y en toda economía, incluso en la más poderosa, esa ecuación termina pasando factura. Durante sus primeros siglos, el Imperio Romano disfrutó de una moneda fuerte y estable. El denario de plata representaba confianza. Con él se podía comerciar en cualquier rincón del Mediterráneo. Pero en el siglo III d.C., las cosas cambiaron. La maquinaria imperial necesitaba cada vez más dinero. Los emperadores, para pagar ejércitos, obras y lujos, comenzaron a reducir la cantidad de plata en las monedas. Lo que antes era un denario de gran pureza, terminó siendo una moneda de cobre apenas recubierta con un poco de plata. La gente lo notó. Los precios empezaron a subir. La inflación, ese monstruo que devora las economías, se instaló en Roma. Comprar pan, aceite o vino costaba el doble o el triple en pocos años. El valor de la moneda se desplomaba. Los comerciantes comenzaron a rechazar el denario y preferían el trueque o el oro. Los soldados,
Exigían su paga en metal precioso, no en monedas devaluadas. El Estado, desesperado, acuñaba cada vez más monedas, lo que solo aceleraba la pérdida de valor. La inflación se convirtió en una espiral sin control. Era el principio del colapso de la economía romana. Como en muchas economías modernas, cuando se imprime dinero sin respaldo, lo único que se consigue es empobrecer a la población. Roma no fue la excepción. A medida que el dinero perdía valor, el Estado buscó otra fuente de ingresos, los impuestos, y los aumentó hasta niveles insoportables. Los campesinos, columna vertebral del imperio, se vieron obligados a pagar tributos cada vez más altos. Muchos no podían sostenerlo y abandonaban sus tierras. Otros caían en la miseria y terminaban trabajando como siervos para los grandes terratenientes. Los comerciantes también eran exprimidos. Cualquier transacción era gravada con impuestos. El resultado fue que el comercio disminuyó y la producción agrícola cayó. Roma se estaba asfixiando a sí misma con su propio sistema fiscal. El peso de la carga era desigual. Mientras el pueblo pagaba hasta la última moneda, la élite senatorial y los grandes terratenientes evadían impuestos gracias a sus privilegios. Era un sistema injusto, que empobrecía a los pobres y enriquecía a los ricos. Así, poco a poco, la clase media romana desapareció. Ya no quedaban ciudadanos con cierta estabilidad económica, o se era rico o se era pobre, y cuando una sociedad se divide de esa manera, el equilibrio se rompe. Roma ya no era la república austera que había conquistado el Mediterráneo con disciplina. El imperio estaba gobernado por emperadores que buscaban más el lujo personal que la estabilidad de sus ciudadanos. Los senadores se enriquecían con sobornos. Los gobernadores de provincias saqueaban las arcas locales para llenar sus bolsillos. Los generales cobraban impuestos ilegales a los pueblos conquistados. La corrupción se había convertido en el verdadero sistema de gobierno. Mientras tanto, en Roma, los emperadores gastaban sumas astronómicas en banquetes, palacios y espectáculos. Había fiestas donde se servían platillos bañados en oro, cenas interminables con manjares exóticos traídos desde los rincones más lejanos del imperio. El contraste era brutal. Mientras unos pocos disfrutaban de lujos desmedidos, millones de romanos vivían en la pobreza, luchando por conseguir alimento diario. Una sociedad con semejante desigualdad estaba condenada. La corrupción debilitó al imperio desde dentro, destruyendo la confianza de los ciudadanos en su propio sistema. El pueblo ya no creía en Roma. Durante siglos, Roma había prosperado gracias al comercio. Sus rutas marítimas eran seguras, sus caminos conectaban ciudades y mercados, y su ejército garantizaba la estabilidad. Pero esa realidad empezó a desmoronarse. Las invasiones bárbaras en las fronteras dificultaban el tránsito de mercancías. Las rutas comerciales eran atacadas, los barcos saqueados, las caravanas asaltadas. Transportar bienes de un punto a otro se volvió peligroso y costoso. A esto se sumaba la crisis agrícola. Las tierras de Italia estaban agotadas por siglos de cultivo intensivo. Los esclavos, que habían sido la fuerza de trabajo principal, ya no eran tan abundantes ni tan baratos, pues las conquistas habían disminuido. La productividad cayó drásticamente. Roma comenzó a depender del oro y de los productos del Oriente. El imperio, que alguna vez había sido autosuficiente, ahora necesitaba importar gran parte de lo que consumía. El comercio exterior se volvió una sangría de recursos. El oro romano fluía hacia India, China y Persia, pero poco regresaba a cambio. El motor económico del imperio se apagaba lentamente. Roma, que antes había sido el centro del mundo, ahora se tambaleaba porque ya no producía lo suficiente para sostenerse. Si hubo un momento en que Roma estuvo más cerca del abismo, fue durante el llamado siglo de la crisis, el siglo III de Anticristo. En menos de 50 años, decenas de emperadores se sucedieron en el trono. Algunos gobernaban apenas meses antes de ser asesinados por sus propios soldados. La inestabilidad política se convirtió en una constante. Cada golpe de Estado paralizaba la economía. Cada guerra civil destruía cosechas, saqueaba ciudades y arruinaba rutas comerciales. Al mismo tiempo, las invasiones bárbaras se intensificaron. Godos, francos, alamanes y persas atacaban las fronteras. Defenderlas exigía ejércitos más grandes, lo que aumentaba aún más los gastos. Como si fuera poco, epidemias devastaron la población. La peste redujo drásticamente el número de trabajadores, soldados y campesinos. Con menos manos para producir y más bocas que alimentar, la crisis se profundizó. Roma
se encontraba en un círculo vicioso. Más guerras significaban más gastos, más impuestos significaban menos producción significaba más hambre y descontento. El imperio estaba desgarrado por todos sus frentes. Ante semejante panorama, algunos emperadores intentaron salvar el imperio. Diocleciano, a finales del siglo III, impuso medidas radicales. Uno de sus decretos más famosos fue el Edicto de Precios Máximos, que intentaba controlar la inflación, fijando precios para miles de productos. La intención era buena, pero el resultado fue un desastre. Los comerciantes se negaron a vender a precios tan bajos, los mercados se paralizaron y la escasez aumentó. La gente comenzó a recurrir al trueque, abandonando las monedas que ya no valían nada. Constantino, por su parte, trasladó la capital a Bizancio, la futura Constantinopla. La decisión buscaba proteger el centro de poder de las amenazas en Occidente, y en parte lo consiguió. Mientras Oriente se fortalecía, Occidente quedaba cada vez más débil y vulnerable. Las reformas eran intentos desesperados de frenar una caída que parecía inevitable. Podían dar un respiro momentáneo, pero no resolvían el problema de fondo, una economía rota y un sistema social quebrado. La crisis económica no solo se reflejaba en monedas devaluadas o impuestos abusivos. También había un costo humano. Los ciudadanos romanos comenzaron a perder la fe en su propio imperio. Los campesinos pobres, incapaces de pagar impuestos, huían de sus tierras y se refugiaban en latifundios bajo la protección de grandes terratenientes. Así nació una figura que marcaría el futuro de Europa: los colonos atados a la tierra, el antecedente directo de los siervos de la Edad Media. Al mismo tiempo, muchos romanos comenzaron a colaborar con los invasores. Para un campesino pobre, unirse a los bárbaros era a veces más atractivo que seguir bajo un imperio que lo oprimía con impuestos y abandono. El patriotismo se extinguía. Ya no había una identidad común, una confianza en el sistema. Roma ya no era la madre protectora de sus ciudadanos, sino una carga insoportable. Y cuando una sociedad deja de creer en su Estado, ese Estado está condenado. La caída final llegó en el año 476 d.C., cuando Rómulo Augustulo, el último emperador de Occidente, fue depuesto por el caudillo germano Odoacro. Ese acto simbólico marcó el fin del Imperio Romano de Occidente. Pero en realidad, Roma había caído mucho antes. El 476 fue solo la fecha oficial. La verdadera caída había sido lenta, progresiva, casi imperceptible. Durante siglos, la economía se había ido desmoronando. Inflación, impuestos desmedidos, corrupción, comercio en declive, desigualdad social. El Imperio de Oriente, Bizancio, sobrevivió 1000 años más porque supo controlar mejor su economía y adaptarse a los tiempos. Pero Occidente no pudo. Roma murió no solo por la espada de los bárbaros, sino por el peso de sus propios errores económicos. La historia de Roma es la historia de la fragilidad de los imperios. Fue la civilización más poderosa de su tiempo, un modelo de organización, cultura y poder militar. Pero la grandeza militar no bastó para sostenerla. El colapso económico fue el verdadero verdugo del Imperio Romano, una advertencia que trasciende los siglos. Cuando un Estado gasta más de lo que produce, cuando devalúa su moneda, cuando exprime a su pueblo con impuestos injustos y permite la corrupción desmedida, su caída es solo cuestión de tiempo. Hoy, muchos siglos después, la caída de Roma sigue hablándonos. Nos recuerda que ningún imperio, por rico y poderoso que parezca, es indestructible, que la economía es el corazón de toda civilización y que cuando ese corazón se debilita, incluso la más gloriosa de las naciones puede desaparecer.